Bienvenidos a Doctorado en Artes. Hoy este video trata sobre mi ponencia, mi participación en el 25 Congreso Internacional de Investigación Teatral de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. El título de este congreso lleva por nombre Estrategias y metodologías para el aprendizaje de las artes escénicas, desafíos, perspectivas y experiencias. Mi ponencia lleva el título de Retos, Estrategias e Impacto en la Formación Internacional para la Investigación en Artes. Espero que la ponencia sea de su agrado y que la información sea de su ayuda. Gracias por visitar el canal de Doctorado en Artes una vez más. Después de concluir mi tesina para obtener el título de licenciado en escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, surge en mí la preocupación y el interés por adquirir una formación enfocada en la investigación en artes. Diversos problemas y obstáculos se presentan al momento de elegir un programa de estudios de posgrado, como lo son la solicitud de admisión, la documentación requerida y el financiamiento. Aunado a esto, la multiplicidad de ofertas de posgrados en México y en el extranjero nos obliga a cuestionarnos qué tipo de formación elegir, extranjera o nacional, dónde capacitarse para poder aplicar un programa con éxito y, sobre todo, qué impacto tendrá una formación como investigador en mi práctica artística. En este ensayo trataré de dar respuesta a estas y otras múltiples cuestiones que surgen antes, durante y posteriormente a los estudios y formación en investigación en artes. A partir de las teorías, ideas de Donald Schoen, abordadas en su ensayo El profesional reflexivo, cómo piensan los profesionales cuando actúan, de 1998, la traducción, y apoyándome de igual manera en El arte como experiencia de John Dewey, de 2008, la traducción al castellano también, haré una reflexión sobre mi experiencia como estudiante de posgrado en artes escénicas en 3 universidades extranjeras: la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad París 8 y la Universidad de Quebec en Montreal. ¿Por qué elegí hacer mi reflexión basado en estos 2 autores principalmente? Si bien John Dewey nos propone en su ensayo, a lo largo de 14 capítulos, una serie de pensamientos sobre la estética del arte para poder comprenderlo y experimentarlo de un mejor modo, yo me apoyo básicamente en el 3er capítulo titulado Cómo se tiene una experiencia, ya que, en pocas palabras, Dewey considera al artista como alguien que piensa de un modo intenso y penetrante como el investigador científico. Alguien que tiene el control del proceso de su obra, tiene capacidad de organizar tareas específicas y acciones decisivas con un fin determinado. Es decir, como artista se tiene la capacidad de organizar experiencias y, en ese sentido, emprender estudios de posgrado es una experiencia que requiere una ardua preparación. A la idea de experiencia sumo las propuestas de Donald Schoen, que nos invitan a reflexionar para poder compartir las experiencias vividas. Retomando las palabras de Haddad Cassis, ejercer una práctica reflexiva nos facilita la construcción de conocimientos. Se trata de una ocasión para el profesional de autoeducarse, puesto que el reconocimiento de los errores se convierte en una fuente de descubrimientos de nuevas formas de acción que permiten alcanzar el resultado esperado. Y como es conocido de los artistas, un proceso de creación conlleva una serie de pruebas y errores que nos llevan a un resultado final. En paralelo, el proceso de emprender un posgrado comprende un conjunto de obstáculos y errores a superar durante un proceso que ha de durar, si se trata de una maestría, poco más de 3 años, y si es un doctorado, puede que hasta 5 o más. Empecemos entonces con esta reflexión sobre la formación de un investigador en el extranjero con la siguiente pregunta: ¿qué tipo de formación elegir? En el extranjero hay 2 opciones para estudiar y entrenarse como investigador en una maestría o doctorado. Según mi experiencia, la primera opción se enfoca en la investigación formal, social, histórica, teórica y que se centra en analizar y teorizar sobre el trabajo de otros creadores desde una perspectiva externa. Estos enfoques reflejan más el método científico clásico, donde lo investigable es objetivado y el investigador permanece alejado. La segunda opción es quizá la más atractiva para cualquier practicante de las artes, ya que es la propia práctica artística la que se tomará como objeto de estudio. En esta opción es el propio trabajo del artista el que va a dialogar con teorías contemporáneas. Incluso, la propia experiencia y conocimientos artísticos son parte fundamental de la metodología de investigación. Este tipo de trabajo se conoce como Practice as Research en un contexto anglófono o Recherche-Creación en la Academia Francófona.
En México, la mayoría de los posgrados trabaja sobre el primer perfil de formación de investigadores y me atrevo a decir que difícilmente aceptarán un proyecto que se enfoque sobre la propia práctica del artista, o en el mejor de los casos, dicho proyecto será visto con cierto escepticismo. Mi experiencia ha sido en ambas opciones. Durante mis estudios de maestría analicé desde la semiología teatral el trabajo de la compañía de teatro de calle francesa, el Royal Deluxe. Mi investigación se orientó hacia el estudio de la concepción, diseño y realización de objetos peligrosos. Recordemos que Royal Deluxe involucra fuego y maquinaria pesada en sus espectáculos y que todos sus performances son destinados a un público de masas y por tanto se desarrollan en la vía pública, lo que conlleva trabajar de manera estrecha con autoridades de protección civil, la policía y bomberos en cada ciudad que se presentan. Mi tesis de maestría abordó entonces el trabajo de creación de otros artistas, lo que me alejó en cierta medida de mi trabajo artístico personal. Si bien pude colaborar con varios proyectos locales en Francia y en Bélgica, mis proyectos personales debieron quedar en el cajón de ideas a futuro. Lo benéfico de haber cursado la maestría en el programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea, aparte de lo generosa que es la beca en euros, es el hecho de viajar, tener movilidad e intercambio hasta en 3 universidades. En mi caso, solo elegí estudiar en 2 universidades francófonas, lo que ayudó considerablemente a mi aprendizaje del francés. Al haber elegido 2 universidades ubicadas en las capitales de esos países, me permitió tener acceso a una enorme oferta de espectáculos escénicos y siendo una maestría en artes escénicas, todo estaba dispuesto para aprovechar ese enorme bagaje cultural. Cabe mencionar que en 2 años asistí a 4 festivales importantes y un total de 350 espectáculos entre teatro, danza, ópera, títeres y performance. A manera de juego, cuando hablo de estas experiencias, parafraseo el monólogo de Lágrimas bajo la lluvia, dicho por el replicante, personaje interpretado por el fallecido actor neerlandés Rutger Hauer en la película Blade Runner de Ridley Scott de 1982. Dice, bueno, más bien digo yo, he visto cosas que ustedes no creerían. Robots interpretando las 3 hermanas de Anton Chekhov. He visto caballos actuando en un teatro llamado Zíngaro. He visto danzas sin bailarines, óperas sin cantantes. Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Cierro mi cita, ¿no? Mi paráfrasis. Siguiente, por favor. Ahora bien, a diferencia de la maestría, en el doctorado he tenido la experiencia de trabajar sobre mi propia práctica artística. El programa de doctorado en Estudio y Práctica de las Artes de la Universidad de Quebec en Montreal se focaliza en abordar la práctica artística como terreno para la teorización. Son el trabajo y la experiencia del propio artista los que se encuentran en el centro de una investigación universitaria con vías a obtener el grado académico de doctor en artes. Analizar y discutir mi propia práctica artística en compañía de artistas investigadores ha enriquecido enormemente mi visión del arte escénico. Los cursos de metodología en investigación-creación se concentran en desarrollar la teorización de la propia práctica artística. Partimos del hecho de que cada artista posee experiencia y que dicha experiencia se traduce en conocimiento único. 4 años se requieren en este programa de estudios para llevar a cabo la formación en investigador en artes. Son 2 años preparatorios con cursos teóricos, 2 más para preparar un proyecto artístico que significa el 50% de la tesis a desarrollar, y un escrito final de al menos 150 páginas en el que se dé cuenta del proceso de creación y la teorización de la propia práctica artística. Entonces, elegir una institución extranjera o nacional depende de tus objetivos personales y el proyecto profesional que se desee ejercer a futuro. En mi caso, siempre me sentí atraído por la cultura francófona y Francia, debido a su cultura teatral milenaria, ocupaba un lugar importante en mi mente para decidirme por ese país. En México, las opciones para estudiar un posgrado en artes escénicas todavía hace una década eran muy limitadas. Aparte de que en Europa la oferta académica es muy variada, en mi caso había 3 opciones que me interesaban fuertemente. En Francia había una maestría en escenografía en la Universidad Paul Verlaine, igualmente la Universidad de Quebec, la maestría en teatro, llamaba mucho mi atención. En Bélgica, el programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea venía ofreciendo desde 2004 una maestría conjunta en el estudio de las artes escénicas. Era conjunta debido a que el programa reunía a 7 universidades europeas colaborando estrechamente para facilitar el intercambio y movilidad de estudiantes, entre las que había dos universidades españolas, la de Sevilla, la de La Coruña, 2 universidades francesas, Universidad de Niza y París 8, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Frankfurt y la Universidad Libre de Bruselas como la coordinadora del programa.
¿Qué retos implica salir del país para formarse como investigador en artes? Primeramente, aprender un idioma es el requisito principal para poder postular a un programa de posgrado en el extranjero. Por principio de cuentas, hay que redactar una solicitud de admisión y una propuesta de intenciones de investigación en el idioma del país en el que se pretende estudiar. No está de más que para solicitar la beca en México, las instituciones que las ofrecen exigen tener un cierto nivel de lenguaje en el que pretendemos llevar los estudios. Aún así, ya conseguimos la carta de admisión, obtuvimos la beca y demostramos tener un nivel adecuado para el idioma al que nos vamos a enfrentar. No está de más continuar estudiándolo en el país al que vamos a vivir y estudiar. Enfaticemos que los trabajos escritos y la tesis final deberán redactarse en la lengua oficial del país que hemos elegido para prepararnos por 2 o 3 años. Incluso, yo recomiendo buscar a una persona que nos ayude con la corrección de nuestra redacción. Al no ser nativos de un determinado idioma, nuestra redacción no será igual a la de una persona nativa. Otro reto importante que enfrentar mucho antes de partir es contar con una buena suma de dinero. Hay que solventar una multitud de gastos como lo son traducciones, apostilla, legalización de documentos, pago de visa, pasaporte, envíos por correo postal prioritario al extranjero, incluso el pago de la revisión de la solicitud de admisión con la universidad. Y bueno, aprender un idioma requiere tiempo, dinero y esfuerzo, pago de exámenes para poder ir subiendo de nivel y obtener el que nos piden las instituciones. Y cuando finalmente estamos listos para partir, cuando finalmente hemos superado una serie de obstáculos, trámites administrativos y económicos, llega por fin el día en que abordaremos un avión hacia otro país y quizá hasta otro continente. Hay que enfrentar el reto de dejar a la familia, pareja, amigos e incluso mascotas. Llega el reto de enfrentar lo desconocido si es que no hemos pisado nunca el país al que vamos. Esto implica organizar toda una nueva vida bajo un supuesto apoyado en Internet. Mucha de la información que vamos a necesitar para llegar a nuestro nuevo país se encuentra en línea y al mismo tiempo no. Basta decir que tan solo el hecho de informarse sobre el sistema de transporte colectivo es ya una aventura a lo desconocido. Afortunado aquel o aquella que tenga conocidos en el lugar de destino. ¿Dónde capacitarse para poder aplicar un programa con éxito? No existe sitio alguno. La información que puede recabarse en Internet como primera opción o la que nos puede llegar por experiencia de alguien que ha vivido ese proceso es mínima. Considero que incluso durante la licenciatura se debería de tener orientación vocacional enfocada en informar al estudiante de las opciones a su alcance. Incluso debería ser la institución formadora la que facilite el acceso al aprendizaje de otros idiomas. Finalmente, ¿qué impacto tendrá una formación como investigador en mi práctica artística? Quizás sea apresurado dar una opinión ya que aún me encuentro cursando el doctorado. Lo que sí puedo asegurar es que el haber aprendido otros idiomas me ha permitido tener acceso a información que difícilmente obtendré en castellano. Mi manera de crear ha cambiado en cierta medida. Hoy soy más consciente de mi proceso creativo, visualizo el resultado final de un espectáculo de manera más clara y consistente, me enfrento a la resolución de problemas desde un enfoque experimental. La prueba y el error son parte del proceso de creación, ya no concibo mi trabajo artístico sin este proceso. Mi experiencia como artista e investigador ha sido variada, colorida y ecléctica. Espero estar dando las conclusiones a este ensayo el próximo año o, en el mejor de los casos, complementándolo con nuevas experiencias. Gracias.